Imagínate esto. Sobrevivir a un coma con solo 9 años. Para casi cualquiera, esa sería la historia de su vida, ¿verdad? Pues bien, para Marshall Mathers eso era solo el primer capítulo. Y de esa lucha sale este número. 15. 15 premios Grammy. A ver, ¿cómo se pasa de estar en un hospital a la cima del mundo? Pues la respuesta, y esto es clave, está en la rabia. Para entenderlo, tenemos que meternos de lleno en los orígenes de Marshall Mathers, de Eminem, y seguir su ascenso, que fue de todo menos tranquilo, desde lo más hondo del abismo. Todo empieza aquí, porque para comprender al artista primero hay que conocer al niño, al marginado que se tuvo que enfrentar a un mundo que parecía diseñado para destrozarle. A ver, esto más que la cronología de una infancia parece una condena. Es que es una locura. Nace en el 72. Su madre solo tiene 17 años. Un año después, su padre se larga. Y a partir de ahí, el caos absoluto. Más de 20 mudanzas entre el 73 y el 81. Imaginad lo que significa eso. Siempre el niño nuevo, siempre el blanco fácil. Y claro, la cosa acaba como acaba. En el 81, una paliza de un matón le provoca una lesión cerebral tan grave que pasa 10 días en coma. El caos no era una etapa, era su día a día. Y esto que dice en su canción Cleaning Out My Closet, ojo, no es una metáfora, no es una licencia poética, es literal. Él mismo ha contado que la situación en casa era tan chunga que su único refugio era el armario, no como un juego, sino como una trinchera para poder sobrevivir. Pero bueno, incluso en un panorama tan negro, a veces se cuela un rayo de luz. Y para Marshall, esa luz tenía nombre, su tío Ronnie. Tenían la misma edad, eran casi como hermanos, un alma gemela. Y lo increíble es que Ronnie, sin ni siquiera saberlo, estaba a punto de darle la herramienta que lo cambiaría todo, la llave para salir de su jaula. Y es que esa llave era en realidad un arma potentísima hecha de palabras y de ritmo. Este es el punto de inflexión, el momento exacto en el que Marshall Mathers deja de ser la víctima y por fin encuentra la voz con la que va a devolver los golpes. Fue Ronnie quien le puso unos cascos y le descubrió el hip hop. Para un chaval que había sido silenciado a base de palizas y abandono, aquello no era solo música. Era, no sé, como un exorcismo. El lenguaje perfecto que no sabía que necesitaba para poder vomitar toda esa rabia, todo ese dolor y esa frustración que llevaba dentro. Y es que tiene todo el sentido del mundo. El hip hop, como vemos aquí, no nació en un palacio. Nació en las calles del Bronx en los 70, como un grito de guerra de la gente que sufría la pobreza y la desigualdad. Era el arte de los que no tenían voz. Por eso, cuando este chico blanco y pobre de Detroit lo escuchó, no le sonó a algo ajeno, reconoció su propia vida en ese sonido. Su bautismo de fuego fue en el Hip Hop Shop de Detroit. Y esto es como una escena de película, fijaos en los pasos. 1. El ataque. El rival va por él, se ríe de que sea el chico blanco. El público, claro, se ríe con él. 2. El silencio. Marshall se queda callado, aguanta los insultos. La tensión en la sala es brutal. Y entonces 3. La respuesta. De repente suelta un torrente de rimas afiladas, ingeniosas, feroces, que no solo desarman al rival, sino que dejan a todo el público con la boca abierta. Acababa de convertir su mayor debilidad en su arma definitiva. Pero la vida a veces es así de retorcida. Justo cuando empezaba a ganar respeto, cuando esa voz que Ronnie le había dado por fin sonaba con fuerza, llega el golpe más duro que se podía imaginar. Ronnie, su tío, su mentor, su única luz, se quitó la vida. Esta pérdida lo hundió por completo, lo llevó a su punto más bajo. Una desesperación total que, y aquí viene la gran paradoja, fue la que dio a luz a su creación más icónica y oscura. Es el momento en que nace la sombra. Y cuando decimos tocar fondo, nos referimos a esto. La muerte de Ronnie fue el detonante de una caída en picado. Su primer disco, Infinite, un fracaso absoluto. Lo echan de su trabajo de cocinero. No tiene con qué mantener a su hija recién nacida, Hailey. Su relación con Kim, su pareja, se va al traste. La presión era tan insoportable que intentó quitarse la vida. No se podía caer más bajo. Y fue justo ahí, en lo más profundo del abismo, donde nació Slim Shady. Esta comparativa lo explica genial. No es un disfraz, es una fractura psicológica. Por un lado, Marshall Mathers, el joven traumatizado, el padre desesperado. Y por el otro, Slim Shady, su alter ego, un demonio sin filtro, la encarnación de su rabia más pura. Shady no era un personaje para vender discos, era un mecanismo de supervivencia. La voz que se atrevía a decir todo lo que Marshall ni siquiera osaba pensar. Con esta nueva y peligrosa identidad, el fracaso se transformó en el trampolín hacia la leyenda. Entramos ya en la fase de su ascenso explosivo, desde el underground hasta la cima del mundo. Y es que con Shady al volante, todo se disparó. Fijaos qué rápido fue. 1997, segundo puesto en las Rap Olympics.
Una maqueta suya acaba, casi de milagro, en manos de un becario de Interscope. El becario se la pasa a su jefe, este se la pone a la leyenda, a Dr. Dre. Y la reacción de Dre fue de 2 palabras: encuéntralo, ya. Pues bien, 2 años después, el mundo entero estaba escuchando The Slim Shady LP. El impacto fue sísmico. 200.000 copias. Pero ojo, no en total, en la primera semana. De repente, el chaval del que se reían todos, el marginado, estaba sonando en todas las radios del planeta. Pero es que eso solo era el principio. Su siguiente disco, The Marshall Mathers LP, vendió más de 20 millones de copias. ¡20 millones! Ya no hablábamos de un rapero de éxito, sino de las cifras de una leyenda viva. Y este uno es quizá el más importante de todos. Se convirtió en el primer artista en la historia del rap en ganar un premio Oscar, por Lose Yourself. El género que había nacido en las calles del Bronx acababa de conquistar Hollywood. Impresionante. Pero ya lo hemos visto, el éxito no es un escudo. En la cima del mundo, los viejos demonios volvieron, esta vez como una adicción terrible a los medicamentos. Y la tragedia llamó otra vez a su puerta. Su mejor amigo, Proof, su guía en Detroit, fue asesinado. La pesadilla se repetía. Y esto nos lleva a la gran lección de su vida, una que parece sacada de un libro de filosofía. La batalla real no es ganar, ni siquiera entender el porqué de tanto sufrimiento. La única victoria que cuenta es seguir luchando cuando todo te grita que te rindas. El simple hecho de persistir, eso en sí mismo ya es ganar. Así que nos queda esta pregunta en el aire. Si aceptamos que la vida a veces es absurda y cruel, ¿es la persistencia, el simple acto de no tirar la toalla, la única victoria real que podemos alcanzar?